Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, estamos dando comienzo a la charla de hoy titulada El apego y lo siniestro en los vínculos con narcisistas. Estamos invitando también a la gente de Facebook de nuestra página, que también es Grupo de Psicólogos de la UBA, si se quieren sumar al Instagram. Y ahora en un momento lo voy a invitar al licenciado Fernando Rubano, quien dará comienzo con nosotros a esta charla. Bueno, estamos viendo la gente que se va sumando. Estaría bueno que nos digan si se escucha bien, si se ve bien, si hay interferencia en el sonido. Y también que por favor nos digan de qué lugares son, de qué países son, si son de Argentina, si son de otros lugares. Ahora voy a aceptar la solicitud de Fernando para ya dar comienzo a esta charla. A ver, con Fernando. Mientras tanto, esperamos a que se vayan uniendo. Bueno, Hola, rapidísimo. ¿Cómo estás, Fernando? bien, esperá que subo el sonido. Sí. Vos decime Ahí si me está. escuchás bien. Yo te escucho bien. Lo que voy a sacar Perfecto. es el, El es- auricular. son los aparatitos. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, así que está bueno si la gente también nos dice si nos están escuchando y viendo bien. Y si llega a haber alguna interferencia, por favor que nos avisen. Dale, dale. Esto también se Está. está transmitiendo en el Facebook de nuestra red de Grupo de Psicólogos de la UBA en paralelo, pero bueno, los invitamos a unirse al Instagram. Así Ah, que, bueno, mientras vemos cómo se va sumando la gente, que como les dije, estaría bueno que nos diga de dónde son, de qué países, si de repente son de Argentina, son de otros lugares, esa información nos interesa mucho. Así que bueno, Lu, damos qué comienzo. suerte que vos lees. Yo te dejo a ¿Cómo? vos que vos lees ahí, ¿no? Vos Dale. lees. Así Sí, que sí, claro. Ah, vos no ves yo los no leo. comentarios. No, no, no. Ah, perfecto. Así que Bueno, cualquier cosa me sí, avisas. yo te voy avisando, porque también la idea acá están diciendo que se están conectando desde Paraguay, así que un saludo grande. De a poco se Mm, va uniendo la gente. Así que acá Argentina, Neuquén, de Luján. Bueno, bienvenidos a todos. qué Eh, bueno, qué bueno. la verdad que está bueno, ¿no? Bueno, y Que se sume gente de todos lados y darnos a sí. conocer. Acá están saludando. Sí, en realidad, Bueno, es un tema que nos va indudablemente a movilizar, porque es un tema movilizante, muy interesante, que de alguna manera, viste, es el hecho de que podamos visibilizar algunas cuestiones ayudan mucho, ¿no? Que yo creo que una de las cuestiones más importantes que tienen estos encuentros este, es mostrar estas cuestiones vinculares por las cuales mucha gente padece mm, de una manera bastante compleja, porque es muy difícil entender el padecimiento que se tiene en una relación como esta. Así que bienvenido totalmente. tu idea de poder tener un Y, encuentro como este. y bienvenido, Fernando. Me encanta que estés acá. Ahora, bueno, sí voy a hacer la presentación oficial para todos. Bueno, muy buenas noches a los que se están sumando. Bienvenidos al Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de psicología de difusión, atención psicológica y charlas en vivo de interés general. O sea, son charlas multifacéticas que no son solamente de psicoanálisis, de psicología, sino que son de diversas temáticas de interés general. Así que bueno, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Fernando Rubano para conversar sobre el apego y lo siniestro en los vínculos narcisistas. Fernando es licenciado en psicología, especialista en vínculos amorosos, coordinador de grupos de estudio, director, director diplomado en terapia de parejas y supervisor clínico. Así que ahora sí, Fer, bienvenido. Es un gusto tenerte en este espacio con nosotras. Gracias, Bueno, gracias. a vos. Bueno, para comenzar un poco con esta charla, que como dijo Fernando es un tema bastante movilizante y que a veces nos cuesta nombrar, que a veces nos cuesta entender un poco el padecimiento, ¿no? Y los vínculos que por ahí generan esto. Primero te quería preguntar, ¿a qué se denomina una personalidad narcisista? O sea,
qué características en común tienen este tipo de personas. Porque de repente hay un narcisismo que es constitucional en todos los seres humanos, que es necesario, que es constitutivo y estructural, pero hay un narcisismo que también excede un poco eso, ¿no? Entonces, ¿se puede explicar un poco, Fernando, estas diferencias? Sí, digamos que la diferencia muchas veces se define en las características del vínculo, ¿no? Este, un narcisista en general es una persona que tiene una empatía. A ver, ahí no escuchándote bien. Fernando, ¿vos me escuchás? Se escuchó Sí, medio... Espera un segundito que voy a ver el tema de la señal porque no se yo sigo escucha bien. hablando, sí. Mirá, ¿eh? Se habla de esta ausencia. Genial, a ver, ahora sí, empecemos de nuevo con esto de la diferencia entre, bueno, ¿qué es una personalidad narcisista? Sí, me parece que las... ¿Ahí me Hay un escuchás tema, sí, bien, hay un tema, Fernando? me parece, con la señal, Lu. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Cualquier cosa me avisás porque yo veo yo acá tengo señal y me veo que no se detiene la imagen. No, te decía que muchas veces se definen las características vinculares, ¿no? Un narcisista es una persona que tiene serias dificultades para poder empatizar, hacer conexión, leer y tener la intencionalidad de leer adecuadamente la necesidad del otro. Eh, Te diría que una de las características que tiene el narcisista eh, se, se genera fundamentalmente en la historia del apego de esa persona, ¿no? Un narcisista suele tener también algún que otro progenitor, alguno de los dos, con estas mismas características. Suelen tener situaciones complejas en esos primeros periodos. Nosotros sabemos la importancia que tiene el apego, o la diferencia que hay entre un apego seguro y un apego inseguro. Y en general el narcisista tiene padres que no saben leer adecuadamente a ese hijo. Eh, Te diría que las, eh, las características de estos padres suelen ser parecidas a los padres de las personas codependientes. Solamente que el codependiente va por el lado de trabajar más de lo debido para ser querido, para ser buscado, para ser mirado. Eh, y tiene esa gran necesidad de sentirse necesitado. Entonces trabaja empáticamente, en forma excesiva, como para poder generar una vincularidad en la cual sea respondida sus necesidades. El narcisista lo que hace es como cerrar, de alguna manera, se cierra en sí mismo, eh, y va como adoptando una especie de cápsula, lo que se llama el famoso egoísmo del narcisista, es un egoísmo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y a lo largo del tiempo, esa cápsula en la cual solamente invierte en sí mismo, empieza a producir esos tipos de, digamos, de vínculos, ¿no? Donde eh, absorbe de los demás lo que necesita, eh, dejando, digamos, a la otra persona con un vacío bastante importante. Fernando, Esa es una de las características. Sí. vos nombraste en un momento el tema del apego seguro y el apego inseguro. ¿Vos podrías como diferenciar un poco para que la gente escuche, bueno,
la diferenciación entre ambos así muy simple, muy sintéticamente? Sí. El apego son, de alguna manera, las características relacionales que se generan entre los padres y los hijos, ¿no? Hay que admitir que hay padres que tienen ciertas dificultades, ciertas carencias, con lo cual se les hace muy difícil hacer una lectura adecuada de las necesidades de sus hijos. Entonces no dan una respuesta adecuada, no suelen verlos cuando cuando los chicos necesitan ser mirados, no atienden algunas necesidades afectivas adecuadamente, van generando en estos hijos como una suerte de, digamos, de cierto vacío por el cual son hijos que se tienen que sobreadaptar a estos padres. Entonces, en ese caso nosotros vamos a ir considerando que ese apego inseguro va generando diferentes sobreadaptaciones en esos hijos. Un apego seguro sería lo que también llamamos esas personas que han tenido base segura. Es decir, hay una reciprocidad más o menos adecuada de padres que tienen una lectura sensible a las características, a las necesidades, con lo cual también dan una respuesta adecuada a los hijos. ¿Sí? Al leer adecuadamente también suelen dar respuestas adecuadas. El apego seguro, pero la base segura, tener una base segura es ese tipo, digamos, de apego. Esa base segura la vamos a necesitar toda la vida. O sea, cada vez que nosotros podamos construir una relación, vamos a ir por esa base. Cuando no la tenemos, se empiezan a generar en cada uno de nosotros algún tipo, digamos, de reacción. O pedimos, o empezamos a sentir algún tipo de angustia, empezamos a sentir algún tipo de vacío, empezamos a tener ideas, ¿qué está pasando? Nos empezamos a preguntar. Entonces, en los vínculos con narcisistas, este estado de base insegura genera una práctica en la víctima, porque se le llama víctima, digamos, a la pareja de los narcisistas, que es una práctica en la cual trabaja en forma permanente para tratar de entender lo que está sucediendo. Es una práctica vincular en la cual vive permanentemente en dudas sobre si lo que hace está bien, si a pesar de lo que hace, ¿por qué no recibe las respuestas adecuadas? Entonces se comienza a generar un deterioro en la personalidad, te diría un deterioro en la identidad, por el cual las manifestaciones, a veces de ese tipo de vínculos, terminan siendo patológicos, ¿no? Pueden aparecer enfermedades, Sí. estados depresivos, reacciones exageradas. Sí, justamente eso después quería hablar de lo que son las secuelas emocionales de haber estado en un vínculo así, pero bueno, de la mano de esto que vas diciendo, me gustaría por ahí que puedas describir, que un poco lo estás haciendo, ¿no? Como las banderas rojas para darme cuenta que estoy envuelto o envuelta en un vínculo con un narcisista, digamos, si pudieras, ¿no? Como Sí. enumerar un poco algunas de esas banderas rojas. Sí, mirá, viste que hay como una especie de circuito, ¿no? Que se empieza como a las etapas, digamos, de una relación narcisista. La primera etapa de un narcisista es primero elegir a la persona que puede lograr convencerla de que él es el mejor o ella la mejor, ¿sí? Ese tipo, digamos, de característica por el cual se le llama el bombing lab, ¿no? O sea, van como tratando de descubrir y de leer en la persona a la cual eligen sus necesidades, lo que le gusta, van dando respuestas satisfactorias a todo lo que se le va presentando. Es decir, hay
especie de inversión enorme y muchas veces exagerada de generar enamoramiento, ¿no? Pensá que una vez que logra construir esa admiración, este, esa, esa sobredimensión, digamos, de lo que está sucediendo, ahí se da cuenta que ya que empieza a poder tener un nivel de control. O sea, Una que vez que se genera... esa primera etapa se llama como si fuese un bombardeo de amor similar, ahora me pongo a pensar a la primera etapa romántica del enamoramiento, o sea, sería como Sí, pero similar. tiene como un exceso, hay como un exceso, o sea, no hay los tiempos medianamente normales, digamos, de una conquista medianamente normal, ¿no? Donde uno va siendo, obvio, siempre en las conquistas vas poniendo lo mejor, y vas invirtiendo en lo mejor. Precisamente el periodo de seducción creo que es una de las etapas más, más interesantes y lindas que se pueden dar dentro de una pareja, ¿no? O que se va a construir una pareja. Pero acá hay toda una exageración, hay una evidencia, Mm. digamos, en esa inversión. Una vez que se tiene, que se invierte así, se genera una especie de atrape, ¿no? La persona queda de alguna manera atrapada, por lo cual después se empieza como a generar un ida y vuelta confusional, ¿no? En Mm. general, el narcisista tiene como una suerte de necesidad de actuar de víctima sobre su propia historia. Mm. Porque eso también, decir, bueno, es la persona poderosa, pero que a su vez tiene Se victimiza. alguna especie, digamos, de vulnerabilidad, cuenta alguna historia que posiblemente sea mentira también, porque en esa etapa se miente mucho, miente mucho. Eh, y esa victimización, aunque no creas, en una persona que ya está conquistada, pasa como a redoblar un poco, ¿no? Eh, esa posibilidad de quedar más atrapada todavía. ¿Por qué? Porque la víctima pasa a empezar a cuidar al narcisista, empieza a dar respuesta de que yo te voy a cuidar. Por eso es muy común narcisistas con codependientes. Ese es una especie de combo Claro, bastante parecido. ese par complementario decís. Sí, Claro. sí, se da mucho, digamos, en ese tipo de relación. De todas maneras, cualquier persona puede caer en manos de una narcisista o de un narcisista. O sea, pero digamos que... Y a partir de ahí eh, comienza una etapa de deterioro porque sale y entra. Empieza a poner de manifiesto de actitudes muy confusas, donde por ahí se enoja, por ahí te trata mal, por ahí te amenaza, por ahí si te sorprende con que de repente desaparece 2 o 3 días, después vuelve a aparecer, o sea, empieza a generar una especie de deterioro eh, que genera mucha confusión. Entonces, Claro. Claro, como que ahí me ves, Fernando, ¿me ves bien y me sí, sí, escuchás? sí, sí, Porque recién se congeló entró la una llamada imagen. justo. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Claro, como si fuese que esa primera etapa de bombardeo de amor, de romanticismo, de conquista, etcétera, como si fuese que se detiene y todo ese compromiso que se evidenciaba, que estaba poniendo el narcisista, se empieza a retirar. Sí, 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 sí. Pensá Perfecto. que de alguna manera eh, la duda tiene una situación bastante compleja para cualquier persona que ya ha perdido cierta, o sea, empieza a ponerse en una situación de cierta vulnerabilidad, el hecho de no saber muy bien qué está pasando. Mm, Entonces, la duda es una forma de control para el narcisista, mm, porque mm. en algún punto
te saca posibilidades de tomar ciertas decisiones. O sea, no tomas decisiones bajo un nivel, digamos, de duda. Mm. Y por otro lado tiene otra herramienta que es enormemente atractiva, que es, en caso que te empieces a alejar, te vuelve a ilusionar. Ajá. ¿Sí? En caso que la víctima comience como a buscar la forma de cuidarse de la situación, se da cuenta que no está bien. Todo esto puede pasar en un periodo de 6 meses o años, ¿eh? O sea, estamos hablando... Ah, años eh, también, claro, pero la duración varía. Mm. sí, 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 sí. Ujú. Lo que pasa es que también te genera como una especie de patrón, esto que yo te digo, el elemento ilusorio pasa a ser como una especie de adicción, ¿no? Las personas que pierden esa posibilidad de saber qué está pasando, se empiezan a angustiar, empiezan a entrar en un estado como de cierto vacío. Lo que hace la persona narcisista es inyectarle la ilusión. Mm. Yo te quiero igual, estás pensando otra cosa, sos lo más importante para mi vida, ¿no? O sea, Mm. vuelve nuevamente, Mm. en un momento dado, cuando empezás a alejarte, Mm. a producir un acto ilusorio. Y la ilusión tiene una fuerza increíble. O sea, es como que te estés ahogando, ¿viste? Estás con poco aire y de repente te ponen oxígeno y sentís que volvés Claro, nuevamente como a revivir, ¿no? revivís. Claro. La ilusión tiene ese impacto químico que es increíble. Entonces, con el tiempo, eh, el vacío y la ilusión, después vacío y después nuevamente la ilusión, empieza a generarse como un circuito al cual quedás muy atrapada, muy atrapada. Mm. Con el vacío Mm. no podés salir porque no tenés la capacidad necesaria. Pensá que una de las condiciones que se deterioran es la identidad. ¿Sí? Cuando hablamos de identidad, me refiero a esto de no saber quién sos. ¿Sí? En una relación con un narcisista, con el tiempo vos decís, ¿qué Mm. tipo de relación tengo? Sé que no me siento quien quiero ser, pero no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, no sé quién es él, porque están en un proceso permanente de que el otro te ponga en palabras quién sos. Por eso, la identidad tiene dos lados importantes. Mm. ¿Cómo te ves a sí misma y cómo crees que los demás te ven? O sea, ¿qué nivel te diría, de importancia le das a la mirada del otro? Cuando te volvés muy vulnerable, muy dependiente, Mm. dejas de darle importancia a cómo te ves y pasás a dar mucha importancia a que el otro te diga cómo te ves. Entonces, Mm. cuando los narcisistas tienen esas características a veces psicopáticas de desvalorizarte, de desconfirmarte, deteriora aún más tu identidad. Pero si cuando te lleva, digamos, a ponerte el pie encima, te llega a aplastar, eh, y cuando tiene el deseo, cuando tiene, digamos, la decisión de volver a ponerte esa ilusión en el medio, ahí te decía yo que entras como en una especie de circuito adictivo, ¿sí? La abstinencia es el vacío, no sabes qué hacer, estás mal, y, Sí, sí. y cuando te inyectan ilusión, volvés nuevamente a emprender este circuito. Si esto se llega, digamos, a concretar, sí, perdóname, no te escucho, se te fue el sonido, ¿eh? Ahora, Fernando, Ahí está, ahí te escucho. Se te va el sonido, Lu, se te va el sonido un poquito. esto de las promesas, ¿no? De las falsas promesas. Ah, ¿ahí me escuchás? Ahí.
Esto de la Se te falsa corta, se te corta un poquito. promesa, ¿me escuchás, Fernando? ¿No? Se corta bastante, Lu. Ah, a ver, Se espera. corta, se Hola, corta, se hola. Vos corta. decime si me escuchás, ¿eh? ¿Ahí? Hola. Sí, No, ahí te estoy no se escucha. escuchando, pero es un temita, creo No. que es un tema de, Bueno, no importa. No, creo que es un si, tema de si no me internet. escuchás, no importa. ¿Ahí me escuchás? Se ve que Sí, no hay buena sí, te escucho entrecortado, pero señal. te escucho. Sí, se corta. Bueno, hablo y vos fíjate si se puede entender la pregunta. Te decía si esto de las falsas promesas y de volver a ilusionar a la víctima es como volver de nuevo a ese ciclo del bombardeo de amor. Bueno, a ver, me voy a poner auriculares. Espera que me pongo, espera que un segundo. A ver. Espera, ¿ahí me escuchás bien? Dale, Ahí me escuchás. Sí, ahí te ahí escucho, me estás dice escuchando. Fernando, Ahora, bueno, lo Fernando que se te escucha muy, preguntaba es si cuando el Gaby. narcisista empieza de nuevo a hacer, digamos, a distancia, si esta fase es igual a la del bombardeo de amor, sostener una ilusión hacia la víctima, si es como si volviera al primer momento de bombardeo de amor. Hay una Esa es la pregunta. diferencia, hay una diferencia, sí, hay una diferencia. Fernando se escucha muy bien. Claro. Se esas hacia su víctima cuando la víctima está como en un estado un poco Hay una confuso. diferencia Y a esa etapa. muy grande que tiene que ver con el hecho de que en el primer momento, o sea, el bombardeo es una situación totalmente distinta. O sea, hay como un trabajo que ambos están haciendo, ¿sí? En el caso de la ilusión, es ahí donde se genera un circuito de adicción, ¿entendés? Porque vos tenés una persona que está en nivel de deterioro y de confusión y de duda, Sí, y es el narcisista el que inyecta, ¿sí? Te sí. digo que cuando se llega a ese circuito, es cuando estamos ya en una situación muy tóxica, muy riesgosa. Mm, Realmente el nivel de deterioro que se puede generar es muy alto. mm, Y las personas que viven durante cierta cantidad de tiempo, a pesar de que después se separan, hay todo un proceso de trabajo para superar todo ese periodo. mm. Sí, Y el sí. proceso posterior, porque uno dice, bueno, la separación es cura todo. Bueno, la separación es el primer paso. Es el primer paso. Después viene un proceso de trabajo, de recuperación. Por eso los profesionales que se ocupan de personas que han vivido en una relación con una persona narcisista tienen que estar formados, eh, te Sí. diría, por el hecho de que se necesita mucha tolerancia por parte del terapeuta, de saber Ujú. cómo llevar a una persona que ha vivido semejante trauma. O sea, es un trauma que se va dando por etapas, que no es un hecho traumático como puede ser un accidente, como puede ser no sé, un asalto, ¿no? Eh, es un trauma que se va como dando por etapas y donde gran parte de la vida, digamos, de la víctima no sabe qué es lo que está pasando. Entonces Sí, lo no que puede decías vos descodificar. de, lo que decías vos del desdibujamiento de su identidad. Ahora, me voy un poquitito más atrás y te pregunto lo siguiente, para después poder hablar del contacto cero y de la forma en que trabajan los especialistas en esto, porque como vos bien decís, me parece que una persona que trabaja con este tipo
de víctimas, de trastornos, tiene que ser idónea, o sea, especializada totalmente en esto, ¿no? Una persona que hizo la carrera de psicología y ya está, sino que luego se Sí, yo, especializó en este sí, tipo de sí, patologías. sí, Entonces, sí. yo vuelvo un poquito para atrás y te pregunto, ¿cuál es el perfil? Vos dijiste en un momento, cualquier persona puede caer en este tipo de vínculos con un narcisista, pero si tenés que hablar un poquitito, enumerar, ¿no? Como ciertas características de cuál es el perfil de personas que eligen estos narcisistas, estas personalidades narcisistas. El blanco, ¿no? De este tipo de personas. Sí, o sea, eligen personas que puedan ofrecerles Sí. este, algo que ellos no tienen. Mira, hay una definición que es, se dice que el narcisista es una pobre persona que se muestra como una persona rica, que elige a personas ricas Mm, para después convertirlas en pobres personas. Este, en general, el narcisista elige personas ricas, mm, ricas en muchos sentidos, ¿eh? No estamos hablando de lo económico. También hay elecciones mm, que tienen que ver con lo mm, económico cuando tienen esa necesidad de valerse por ahí de, de la economía de su pareja, mm, ¿no? mm, Pero eh, eligen personas que realmente tienen esas condiciones y esos valores, por el cual muchas veces es incomprensible para el afuera, ¿no? Que no sé, por ejemplo, los amigos o las amigas de la víctima digan, pero ¿qué te está pasando? ¿Por qué cambiaste tanto? mm, Vos sos una persona brillante, o sea, ¿cómo estás así? mm, Eh, la víctima con el tiempo también se pregunta, ¿no? mm, Me desconozco cómo estoy. mm, Se empieza a ver, no le gusta lo que ve de sí misma, se ve en el espejo y no le gusta lo que ve, empieza como a tener una sensación de inseguridad, y empieza a tener también sensaciones de mucha desvalorización a sí misma. Entonces, es un proceso, te diría, que una vez que termina la relación, es un proceso en el cual la vergüenza es uno de los factores que más mm, eh, quedan en una persona que ha vivido con un narcisista. ¿Por qué la vergüenza? Porque, primero que la vergüenza es ajena, siempre en la mayoría de los casos es ajena, pero la vergüenza de haber sido lo que fue, de haber permitido lo que permitió, la vergüenza de haber perdido dignidad. Entonces, el profesional tiene que ocuparse de acompañar a los pacientes, de transitar el proceso de que va de la vergüenza al orgullo. Y cuando hablamos de mm, orgullo, hablamos de que esa persona en ese proceso tiene que volver a resentir orgullo de sí misma. Eh, Ahí es donde comienza nuevamente a percibirse como persona. Pero en el primer periodo, a pesar de que por ahí hizo contacto cero, realmente cortó, que es muy importante porque el narcisista siempre va a tener tendencia a volver, eh, va a tener una tendencia a volver inclusive cuando las víctimas empiezan a recuperar. Fernando, Entonces, ahí te interrumpo y te sí, pregunto, ¿por qué sí, vuelve el narcisista? por una cuestión de conquista, como una, digamos, es una cuestión del control. O sea, el narcisista tiene fundamentalmente esta idea de que el control es lo que le va a permitir a él tener poder, o a ella tener poder. Mm, Entonces, necesita saber si cuando llama, cuando manda un mensaje, cuando manda algún intento ilusorio de algún piropo, algún recuerdo, alguna foto de cuando viajaron, que todo lo otro, puede llegar a generar alguna respuesta, ¿no?
es solamente por eso. O sea, olvidémonos de que acá esto no es una historia de amor, Claro, ¿sí? Por lo menos no es una claro, historia de amor buena. claro, Sí claro. sí es una historia del mal amor. Mm. Los narcisistas tienen historias de malos amores. Que yo creo en O el mal sea, un amor. narcisista no tiene la capacidad, un narcisista tiene la capacidad de amar nunca, no podría tener esa capacidad de No amar. tiene la capacidad de amar, no, tiene además la capacidad de controlar, y en ese afán de controlar eh, puede llegar a hacerte creer que eso es amor, Mm, porque puede llegar a decirlo, mm, puede llegar a decirte todo lo que vos quieras escuchar. mm, Entonces, cuando una persona tiene la necesidad de sentirse necesitada, si esa persona escucha que te necesita, si esa persona escucha que no puede dormir si no estás a tu lado, si no puede olvidarse de los abrazos, si escucha al otro necesitado de sí mismo, puede llegar a ser realmente una puerta muy fácil de abrir. Entonces, el trabajo que tiene una víctima eh, para poder recuperarse también implica sostenerse, digamos, en el contacto, ¿no? En el contacto cero. Eso te iba a Este, preguntar, Fernando. O sea, vos entonces estás de acuerdo que en una primera etapa de, no sé, posible separación, lo primero que hay que tener en cuenta es implementar esto del contacto cero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa sí, si ese contacto cero se rompe por debilidad, ¿no? Vulnerabilidad de la víctima? ¿Qué pasa si se rompe? O sea, ahí ¿cómo se se te canta la trabaja? canción que necesitas escuchar. Bueno, sí, es eso, ¿no? O sea, vas un poco a, Claro, este, claro, sabe qué cantarte, claro. ahí como te están diciendo. Eh, el tema es que estés absolutamente convencida de que vos tuviste también, fuiste parte, digamos, de una relación tóxica. Eh, esto como de repente un adicto decide abandonar la adicción y asume que tiene que estar lejos del dealer, que tiene que estar lejos del consumo, ¿no? De la posibilidad de volver a consumir. Mm, Este, hasta que no recupera de alguna manera una cierta capacidad identitaria, es decir, hasta que no recupera una idea de quién es y de qué mm. quiere para su vida, todavía va a estar en riesgo, ¿sí? Eh, digamos que el factor amenazante, digamos, del narcisista va a seguir teniendo esa fuerza bueno, que tiene, ¿no? ¿Y Pero se cómo sale, se se sale. hace cómo se hace para sostener ese contacto cero cuando hay hijos de por medio? Recurrís indudablemente a tener que reducir las, las obligaciones parentales a lo básico, ¿verdad? Eh, muchas veces, muchas veces el hecho de que se pueda tener hijos también ayuda, ¿eh? Porque hay como los hijos suelen ser también víctimas de una situación así, porque ven a sus padres vivir una vida absolutamente compleja, no ven una relación sana, ¿sí? Por más que los hijos aparentemente se acostumbren a ver en estos padres este tipo, digamos, de toxicidad, van a empezar a decir, basta esto, van a empezar a decir, basta esto. Mm, Y suele ser un motivo, para sostenerte. mm. Puede ser un motivo. Los hijos, La un intervención terapeuta. de ellos, poniendo un límite ellos. Mm, La intervención de ellos y la idea, digamos, de que la víctima comienza a salir de la victimización para, para tener, digamos, como una suerte de cierta responsabilidad en su adultez. O sea, las víctimas
son reducidas muchas veces a criaturas, ¿sí? Mm. Entonces recuperarse también, una víctima que tiene hijos, cuando empieza a recuperarse, también empieza a recuperar su maternaje. Y en el mismo maternaje se da cuenta que tiene que operar de una manera protectora también para estos hijos. Y te diría, Fernando, te diría también, además Sí, de maternaje, automaternaje, ¿no? Como aprender a automaternarse. sí, sí, Mm. sí, sí, está muy bien, está muy bien. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Eh, Porque esto de justamente salir de la como víctima, hablabas de esto del apego inseguro, algo de eso estuvo en juego, ¿no? Que uno no sí, pudo como totalmente. aprender a valerse por uno mismo y autoconfiar, digamos. Sí, sí. Por, e- por Por eso te eso creo que decía cae que, como, sí, no, está muy bien lo que decís, porque por eso te decía, digamos, de que como quedás muy afectado con la vergüenza y sí, con la pérdida de dignidad, el proceso sí. tiene que llevarte a desarrollar nuevamente el orgullo. Pero estamos hablando del orgullo de darle valor a tu persona, ¿no? Estamos hablando de, bueno, es una especie de maternaje. No sé si podés, si hay algunas preguntas ahí que aparecen, porque veo, yo no puedo leer, Mira, pero, veo que hacen bueno, comentarios, por ejemplo, Teti Silvina dice, exacto, es una adicción y los primeros tiempos se padece entre muchos síntomas síndrome de abstinencia. Sí, sí. Acá, acá decía también Emilio que se aprovechan de la vulnerabilidad. Es que la es, maternaje, ¿cuál? el avance, digamos, reducir a la Eh, otra sí, persona a una cosa es una de las formas de mantener una relación. Sí, sí, sí. Pero bueno, entendamos de que, insisto, que el primer paso es separarse, indudablemente es hacer ese gran ese esfuerzo, porque corte. Mm, asusta mucho. Y mm. asusta mucho porque una persona que está tan vulnerable, como dicen ahí, la idea de dar ese paso asusta tanto Mm. que muchas veces prefieren quedarse. Es decir, la idea de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago De sola? ¿Qué hago volver a, solo? de volver a la ¿Cómo? soledad. De Sí, volver a estar solo con eh, uno mismo, que en realidad uno con este tipo de personas se termina sintiendo por ahí más solo que estando solo. sí, pero asusta igualmente dar el paso. Es una Asusta. de las peores Ahora, soledades, ¿no? Estar solo o sentirse sola o solo en una relación de pareja es una de las peores soledades. y sí, sí, es Sí, sí. muy, muy sufrida. Lu, Sí, en algún momento, por una segunda etapa, se van a quedar algunas preguntas y podemos hacer un nuevo encuentro. Este, ¿Te parece? Se corta, Luz, te corta el sonido. dale. Vamos a Dale, esperar que sí, acá vuelva. te leo la última pregunta que hace Bachi López. ¿Me escuchás? Te leo si querés la última pregunta. Se corta. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, escucha. Acá Pero sí, preguntaron si existe que yo te se respondo, sí, atraigan dos sí, sí. narcisistas. Sí, hay relaciones de Ay, parejas de narcisistas. Este, y te digo que llevan un sí. cierto, ¿no? Porque es un cierto equilibrio hasta que puede funcionar, inclusive, ¿no? Como pareja. Sí, es así. Lu, se está cortando un poco. ¿Te parece volver a encontrarnos en algún momento? Mirá vos. Mirá vos. Fer, No, te charla con esta última pregunta. Dale.
Dale. Bueno, la verdad que la señal no es muy buena. Para la gente que se quiera contactar con Fernando, lo puede hacer al Instagram de él, que es Vínculos Amor. Y también les Vínculos amor. contamos que hay un curso que va a dar con Patricia, Codependencia Emocional y Apegos Patológicos, y 2 jornadas que va a dar también durante este mes con Sandra López sobre Sandra López. atenuantes y motivantes del placer. No sé si se escuchó bien, pero bueno, Sí, dejamos esa sí, igual información. lo voy a Y poner, bueno, lo voy a poner Fer, en muchas la gracias página. por la cosa. En otro momento darle una cita porque siempre quedan cosas, digamos, por preguntar y nuevos interrogantes. Es como un tema muy abarcativo, pero te agradezco mucho Mm. por estar en este espacio, y le agradezco a la gente que votó y estuvo presente y participó. Dale, te mando un abrazo grande, Lu. Un abrazo grande. Dale.